La noticia del momento en los Estados Unidos es la complicadísima situación judicial que enfrenta Donald Trump. Nos atiende Timothy Parlatore. Él fue abogado del presidente Trump, que desempeñó un papel clave en la investigación de los documentos de Mar-A-Lago y ya testificó ante el gran jurado. Lo acabamos de ver en CNN. Lo primero, Ana, es agradecer al abogado Parlatore esta entrevista y preguntarle, el expresidente, después de cargos de espionaje, obstrucción, destrucción, conspiración, declaraciones falsas, ¿qué situación judicial puede concluir para el presidente Trump? Estos 5 cargos, ¿qué pueden llegar a significar para el presidente Trump? Good morning, Mr. Parlatore. Thank you very much for your time today at W Radio. Good morning. So we want to begin by asking you, in your opinion, what could be the end results of this recent indictment of former President Donald Trump, this accusation of mishandling classified documents, of obstructions of government's efforts to reclaim them? How could this play out for former President Trump? Well, until I see the indictment, I'm kind of guessing. However, I do know that there are significant issues that would be subject to a motion to dismiss. If it isn't dismissed on legal grounds, then I expect it will go to a trial. And based on my knowledge of the case right now, I think that it'll be a very interesting trial and hopefully very successful. Bueno, él nos dice que no ha visto la acusación, entonces casi que está dando una opinión a ciegas con respecto a lo que va a pasar con el expresidente Donald Trump, pero sí se puede derivar en problemas significativos para el exmandatario. Nos dice que puede pasar a una moción para que el caso se descarte o si no puede ir a juicio. Entonces, pues es muy grave lo que le puede ocurrir al exmandatario. Hay que ver qué va a pasar el próximo martes. Bueno, entonces vamos a cerrar más la pregunta, Ana. ¿Esto le podría inhabilitar para ser candidato presidencial? Es decir, un candidato en pleno juicio le podría inhabilitar si llegara a juicio y no es dismiss, es decir, y no es archivado. So, in your opinion, if this goes ahead and goes to trial, could this disqualify former President Donald Trump from being a presidential candidate for the 2024 elections, if this does go to trial? Legally, it does not, especially if he goes to trial and is acquitted. Practically, will it have an impact on his campaign? Of course. But there is no law that says that he has to be disqualified. Pues legalmente no lo descalifica para ser candidato presidencial ni para ser presidente. Obviamente va a tener un impacto en su campaña, pero no hay una ley que diga que queda descalificado para participar en la contienda electoral. Abogado Parlatore, ¿por qué la audiencia del expresidente se debe dar en Miami el próximo martes? ¿Por qué la ciudad de Miami? There's been a lot of confusion in terms of why Miami. We understand he's going to be arraigned in Miami on Tuesday, but why Miami? Well, all of the allegations in this case are things that happened in Florida, in the Southern District of Florida. And the main courthouse for the Southern District of Florida is in Miami. Where the case will ultimately be tried may be in one of the other satellite courthouses, such as Palm Beach or Fort Lauderdale. But for the initial appearance, it'll be in the main courthouse. Pues nos dice que todos los alegatos ocurrieron en el Distrito Sur de la Florida y pues en Miami queda esta sede principal, así que pues él cree que la mayoría de los asuntos judiciales sobre este caso se van a manejar en esa sede, aunque también se pueden trasladar algunos a Fort Lauderdale y a Palm Beach. Grace,
Este caso de Mar-A-Lago pues tenía un gran jurado aquí en Miami que es quien presenta este indictment finalmente, pero también habían hecho varias personas habían testificado para un gran jurado en Washington D.C. y yo quiero explicarle, que él nos cuente entonces qué pasó con Washington D.C. Eso ya que existe la posibilidad de que hayan otros indictments desde allá o ya pues eso desaparece. Lawyer, as we try to understand the legal world of this country, we know that there was a grand jury in Washington, D.C. also hearing testimonies in reference to the Mar-A-Lago case. And then we had the grand jury in Miami, which is the one that does the indictment. What happens with what happened in Washington, D.C.? Did that disappear? Is that a part of the indictment that came out of Miami? Or what's happening with the grand jury in Washington, D.C.? My understanding is that the Washington, D.C. jury has completed. And then because nothing happened in Washington, D.C., they moved everything down to Florida and presented to a new grand jury down there. Él lo que entiende es que ya culminó esa presentación del gran jurado en Washington, D.C. y como no pasó absolutamente nada ahí, movieron el caso a la Florida y lo presentaron a un nuevo gran jurado ahí en la Florida. Abogado, en este caso, esto va a implicar una larga espera para Donald Trump, porque vienen, por ejemplo, eventualmente unas audiencias previas al juicio. ¿Cuánto tiempo podría tardar Donald Trump en todo este enredo judicial? Of course, as you mentioned, things need to play out. But how much time could it pass before there is a resolution, either good or bad, for former President Donald Trump in this case? Of course, there's going to be several sessions, but how much time till a case like this gets a solution? Oh, usually at least a year, if not longer. A lot of times, that is what happens. With these federal cases, there's discovery, there's motions. So, I have federal cases, right now that have been pending for over 5 years. So it can take a while. Pues usualmente al menos un año, si no más. Ese es el tiempo que transcurre en estos casos federales porque hay de diferentes descubrimientos, alegatos. Él incluso tiene casos que le han tomado 5 años o que llevan ya 5 años. El Wall Street Journal habla hoy de otra acusación que se está preparando para el mes de agosto contra el expresidente Trump. Estaría sucediendo en el estado de Georgia. ¿Qué nos puede contar frente a esta acusación que también traería cargos criminales? Former President Donald Trump has another possible indictment coming from Georgia in the month of August. Do you know any about this possible accusation against the president? No, I was not involved in the Georgia case at all. No sabe del caso de Georgia porque no estuvo involucrado. Grace, pues entendemos que él estuvo involucrado fue en el caso de la Florida. El expresidente Trump tiene un caso en Nueva York donde ya sí se le presentó un indictment y ahí tenía cargos felonías. Estos cargos de Miami son, digamos que, peores en palabras simples que los de Nueva York, es decir, ¿alguno de estos cargos podría significar cárcel para el presidente? Mr. Parlatore, we do know that former President Trump has an indictment open in New York for what happened with Stormy Daniels, and those were felony charges. In simple legal terms, are the possible charges in Miami worse than the ones in New York? I mean, could the ones in Miami mean that he could eventually face a jail sentencing? Any federal or any felony charges could result in that. I think that certainly the federal system is more dangerous than the state system in a lot of ways, and there are a lot of legal problems with that New York case that I would expect that would much more likely be dismissed and would never get to trial. But the federal case here, certainly could get to trial. Pues nos dice que cualquier cargo de felonía puede resultar en eso y el sistema federal puede ser más peligroso en algunos aspectos, pero ve mucho más problemas en ese caso de Nueva York y ve más probabilidades para que sea archivado y no sea llevado a juicio, le ve más probabilidades de llegar a juicio a este caso de la Florida.
Abogado, en este caso, al final, después de una sentencia, podría venir una apelación por parte del equipo de abogados del expresidente Donald Trump. ¿Quién tiene que resolver esa última instancia, esa sentencia final? Let's say we go to trial and there's a sentencing. Trump's team could always appeal this result, right? And which court would be in charge of this appeal? So it would go to the 11th Circuit Court of Appeals. Because they have different federal circuits around the United States that handle, each of the districts. And then ultimately, a case of this magnitude very well could go to the Supreme Court. Pues nos dice que iría al circuito 11 de apelaciones, hay diferentes circuitos y cree que iría y nos dice que un caso de esta magnitud podría ir incluso a la Corte Suprema. El expresidente Trump dijo anoche que este caso de Mar-A-Lago se trata de una simple trampa, de las trampas de las cajas, del box hoax. ¿Usted coincide en que se trata de una trampa y que son acusaciones falsas? Former President Trump said yesterday that this is all a hoax. The box hoax is the term he used. Do you agree that you believe that all of this is a hoax? I mean, something that is being deceived against the president? I do think that it's a situation that was needlessly created by certain government agencies that didn't do their jobs appropriately, and I do think that the Justice Department, members of the Justice Department, have committed pretty serious misconduct in bringing this case. Yeah, the use of the word hoax is. That's his word. Ana, por favor, despídalo, pero antes hágale una última pregunta. ¿Él por qué ya no es abogado de Donald Trump? Before we let you go, can you share with us, I mean, you were a key player in this Mar-A-Lago investigation. Why did you decide to step down from Donald Trump's legal team? As I've mentioned in previous interviews, I had some difficulties with some other members of his team who were preventing the lawyers from being able to do our jobs the way that I felt we needed to do it, and so that's why I stepped down. Well, thank you, Timothy Parlatore, for being with us in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. All right, thank you very much. Thank you so much for your time. Bye bye. Bueno, nos decía anteriormente que sí cree que hubo una situación que se creó por ciertas agencias del gobierno que no hicieron su trabajo de manera apropiada. Ya la palabra, pues, trampa es una palabra que usó el mandatario, pero también considera que algunos miembros del Departamento de Justicia, se han equivocado haciendo o abriendo este caso. Y pues sobre la última pregunta de por qué no es abogado ya del exmandatario estadounidense, él dice que ya ha mencionado en otras entrevistas que tuvo ciertas dificultades con otros miembros del equipo del expresidente Donald Trump que no dejaban a los abogados hacer su trabajo, o por lo menos como él sentía que se debía hacer.